Creo que para ninguno de nosotros es nuevo el saber que estamos inmersos en un mundo, en una sociedad donde las relaciones humanas han tenido una transformación profunda. Yo no sé cómo era su infancia, pero en la mía, los domingos era el día de reunirnos en casa de la abuela. Y nos reuníamos los primos allí con los familiares y disfrutábamos todos de una velada familiar. Salir a la calle para nosotros era un evento, el poder juntarnos con los amigos del barrio, el poder hacer juegos interactivos, el poder pararnos en una esquina a solamente hablar. Era algo que a nosotros, como niños, o por lo menos a mí, no sé ustedes, me llenaba. Pero nosotros vemos que hoy en día las redes sociales han ido reemplazando gran parte del contacto, ese contacto cara a cara que las personas necesitamos y que las personas debemos tener. Y ha nacido o se ha dado lugar a un tipo de relación que es totalmente superficial. Es una relación llena de imágenes, emoticonos y muchos textos, en lugar de ser una vida llena de experiencias compartidas y emociones genuinas. Los lazos familiares parece que se han debilitado. Ya los niños están en sus habitaciones o están comiendo, pero están en su mundo. ¿Sí? Los jóvenes están todo el día pegados y muchos adultos también, de sus teléfonos. Y muchas personas prefieren pasar más tiempo enfrente de una pantalla en lugar de disfrutar de la compañía de los seres queridos. Y en el ámbito laboral, las relaciones también han sufrido cambios. Ya esa relaciones de amiguismo y de compañerismo se han cambiado por unas relaciones que son competitivas y se han vuelto despiadadas en algunos casos. En los trabajos lo que se fomenta es un ambiente de desconfianza y un ambiente de envidia, en lugar de cooperar y apoyarse mutuamente. En lugar de cultivar amistades y alianzas verdaderas, lo que la sociedad invita en el trabajo, en el ambiente laboral, es a crear y diseñar escaleras de personas, las cuales nosotros debemos pisar y escalar para poder alcanzar el éxito personal, sin sentir absolutamente nada, porque el único objetivo es que yo progrese y que yo avance. Y la iglesia tampoco está exenta de este tipo de relaciones. Las relaciones entre los miembros de las iglesias en general en ocasiones se tornan tensas. Y esto es debido a que estamos todos bajo la misma naturaleza y es la naturaleza caída. Y es por esto que el desafío de nuestra iglesia, el desafío de la iglesia en general, debe ser reflejar el reino de Dios en todas las relaciones. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque la gente no necesita solo oír del Evangelio. La gente necesita ver que el Evangelio tiene el poder para transformar las vidas y transformar también la forma en que nosotros nos relacionamos con las personas. Muchas personas, desafortunadamente y lastimosamente, les cuesta seguir a Jesús porque conocen miembros de iglesias que tienen unas relaciones quebradas. Personas que hablan mal de sus hermanos o personas que hablan mal de sus jefes o de sus amigos y se dicen ser cristianos. Jesús dijo que el mundo va a creer cuando nosotros seamos uno, pero esa unidad solo va a ser posible cuando la base de nuestras relaciones sea Él. Cuando nuestras relaciones estén fundamentadas en Jesucristo y en el Evangelio, entonces nosotros vamos a poder tener relaciones saludables en todos los campos, en el ambiente familiar, en la iglesia y aún en el trabajo. Y el sermón de hoy es muy importante, porque la iglesia no es un evento del domingo, un evento de 2 horas, de 11 a 1. La iglesia, queridos hermanos, como venimos diciendo, es una familia. Y el llamado es a vivir todos juntos en armonía, como leía el hermano en el Salmo, a pesar de las faltas y los fallos que nuestros hermanos puedan tener. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros puede decir, ya llegué. Por eso necesitamos tener a la cruz de Cristo en el centro de nuestras relaciones, porque es crucial para la salud espiritual y el testimonio de toda la comunidad. Sin Cristo, queridos hermanos, nosotros vamos a actuar exactamente a como las personas en el mundo, como los inconversos actúan. Y la semana pasada nosotros estuvimos hablando
acerca de que la iglesia, siendo una familia, tenía la obligación y el deber de ocuparse y de cuidar a los más vulnerables. Y esa es una de las razones por las cuales Pablo le escribió esta carta a Timoteo, aconsejándole cómo él debe encargarse del cuidado de la iglesia. Queridos hermanos, nosotros como iglesia, o sea, hasta este día nosotros en esta serie hemos visto cómo debemos nosotros comportarnos dentro de la iglesia, cómo debemos nosotros actuar. A lo largo de lo que llevamos de esta carta, primera de Timoteo, creo que hemos recibido demasiada palabra con respecto a cómo debe ser nuestro comportamiento de acuerdo a lo que Dios manda. Y hoy nosotros vamos a continuar esta serie y en el capítulo 5, versículos 1 y 2, que es los dos versículos que vamos a ocuparnos, mi deseo en esta mañana es que nosotros podamos aprender cómo deben ser las relaciones entre los miembros de esta gran familia que es la iglesia del Señor. Acompáñenme en su Biblia, por favor, primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2. Y vamos a leer. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Y en este texto, Pablo está hablando sobre las personas que componen la iglesia, personas mayores y personas más jóvenes. Pablo le está diciendo a Timoteo que cada una de estos grupos de personas debe tener un trato particular. Y por eso hoy vamos a desarrollar nuestro sermón en 3 puntos. El primer punto es cómo debe ser el trato hacia los mayores. El segundo punto, cómo debe ser el trato hacia los jóvenes. Y el tercero, cómo debe ser el trato hacia las jovencitas. ¿Cómo debe ser el trato hacia los mayores? Los primeros que Pablo menciona en estos 2 versículos son los ancianos. Pablo dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre, a las ancianas como a madres. Y Pablo nos está pidiendo que a los ancianos que hay entre nosotros como iglesia, como familia de ellos, los debemos tratar con respeto, que los debemos reprender con suavidad, no debemos ser duros y ásperos con ellos. Pablo entiende que aún las personas mayores no están exentas de pecar. Y tiene mucho sentido, sobre todo cuando recordamos que el pecado nos acompaña y nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Desde el bebé más tierno, ¿sí?, desde mi nieto, hasta el adulto más mayor de la iglesia, todos son pecadores. Todos. Desde el más pequeño hasta el más mayor. Y Pablo nos invita a que los exhortemos con amor. Porque Pablo nos está diciendo, no nos está diciendo que toleremos el pecado de los ancianos, sino que está diciendo que lo hagamos con todo el amor, porque Pablo entiende que un adulto también está tentado a pecar. O sea, el hecho de ser ancianos, el hecho de ser mayores y llevar un tiempo en el Señor o un tiempo de recorrido en la vida, no los hace exentos de tener tentaciones y también pecar. Y cuando nosotros vemos el contexto de esta carta, vemos a Timoteo, un pastor joven, tratando de cuidar a gente de todas las edades. Y era un gran desafío para él, porque queriendo ser un pastor justo y empático, él tenía que ver a la iglesia como una familia, donde todos, absolutamente todos, incluyendo a los ancianos, tenían que ser tratados de buena manera. Y es más, Pablo le dice, trata a los ancianos de tu iglesia como si estuvieses tratando a tu propio padre o a tu propia madre. Y esto es muy bueno porque cuando uno mira la cultura judía, uno ve que particularmente una de las cosas que más se promovía o se promueve es el cuidado y el respeto a los mayores. Y eso permanece hasta el día de hoy. O sea, es muy raro encontrar en esta cultura que un hijo sea desobediente a sus padres. O sea, es muy extraño. Y la Biblia aborda este tema del respeto a los padres y la obediencia con tal seriedad que en Deuteronomio 21, Deuteronomio 21, versículos 18 y 21, la Biblia dice que estos hijos rebeldes pueden ser castigados incluso con la muerte. O sea, de ese tamaño es la seriedad y con que se toma a Dios
la rebeldía y la desobediencia de los hijos. Los ancianos representaban la sabiduría en las aldeas. Eran personas a las que se podía acudir en busca de consejos. Los ancianos eran honrados, eran respetados, pero también eran considerados personas con el favor de Dios, ya que eran personas a las que Dios les había permitido vivir largos años. Por eso el libro de Job en el capítulo 12, versículo 12, dice que en los ancianos está la sabiduría y en largura de días el entendimiento. Y Proverbios 16:31 dice que la cabeza canosa es corona de gloria. Así que cuando Pablo dice que hay que tratar con respeto a los ancianos, en esto es que Pablo estaba pensando. Era en esto. Porque de alguna manera la cultura actual nos ha hecho pensar que llegar a la tercera edad es un problema. Que no hay absolutamente nada bueno y que hay que hacer todo lo posible para evitarla. Nos tenemos que tinturar el pelo, nos tenemos que hacer operaciones, nos tenemos que estirar las arrugas, porque llegar a ancianos es un problema. Y popularmente y especialmente en las mujeres se dice que no se puede preguntar la edad. Como si decir que yo tengo más de 50 años o una mujer tiene más de 50 años sea un problema. Es un concepto erróneo que la sociedad nos está metiendo. La sociedad dice que lo mejor de nuestra vida lo encontramos en la juventud. Y eso es falso. Y eso es falso. Y ante esta falsedad en algunos países ven a los ancianos, a los abuelos como un estorbo. Y entonces hay que empezar, cuando ya la persona cumple los 60 y empieza a estar en edad ya como de jubilarse, entonces hay que empezar a pensar en qué ancianato, en qué hogar de ancianos lo vamos a meter. Porque ya luego se va a volver un problema mi papá o se va a volver problema mi mamá. Entonces hay que mirar dónde vamos a encontrar una persona que se haga cargo del cuidado de ellos. Y los jóvenes, en especial, se pueden quizás sentir tentados a despreciar a las personas mayores, sobre todo cuando se acercan a nosotros. Bueno, yo me estoy incluyendo entre los jóvenes. Cuando se acercan hacia ustedes, hagamos la claridad. Por ejemplo, ¿cómo hago para mandar una nota de voz por WhatsApp? O sea, hay abuelos que no tienen ni idea ni siquiera lo que es WhatsApp. Entonces se acercan a sus nietos o a sus hijos más jóvenes para pedirles, y eso crea quizás hasta frustración en los nietos o en los hijos, pero te lo he explicado muchísimas veces y no lo aprendes. Hay abuelos que no saben ni siquiera lo que es un computador, nunca lo han tenido en sus manos, no saben ni siquiera cómo encenderlo. Y en este país especialmente, aquellos abuelos que han trabajado mucho y no tuvieron la oportunidad de aprender el inglés, entonces requieren usar a los más jóvenes para hacer una llamada, para que los acompañen al médico, para que les sirvan de traductores, o que vayan y los acompañen a hacer gestiones oficiales, porque ellos no podrían o no sabrían expresarse en este idioma. Y entonces vemos que los papeles se invierten, y es ahora los padres, los adultos mayores, los que están buscando la asistencia de los hijos y no los hijos la asistencia de los padres. Y es muy fácil que como jóvenes se les olvida todo lo que los padres han hecho por ellos, la forma como los han asistido. Y entonces ahora todo se vuelve un problema con ellos. Y entonces la paciencia no es una virtud que tienen muchos jóvenes. Si bien es cierto que los abuelos requieren de un cuidado especial, ellos también son la fuente absoluta de sabiduría para la iglesia, dado que ellos, como está diciendo Pablo, no están exentos de pecar, pero también requieren de nuestra parte atención y pastoreo. Y cuando yo digo que requieren atención y pastoreo, no me estoy refiriendo de parte de los pastores ni de los líderes, me estoy refiriendo de parte de la iglesia. Hemos hablado aquí del ministerio mutuo, donde cada uno de nosotros estamos llamados a tener cuidado de nuestro prójimo, a tener cuidado de la persona que está a nuestro lado. Si usted tiene el teléfono de algún adulto mayor de nuestra iglesia, tómese el tiempo de llamarle, mándele un mensaje para saber cómo está. Porque a veces nos olvidamos durante toda la semana y a veces pasa un domingo, otro domingo y la persona no se presenta y nosotros no sabemos si es que le ha pasado algo. Estemos pendientes, queridos hermanos, de nuestros hermanos también. Y es natural que como iglesia
tengamos una tendencia, y es agruparnos con aquellos con los que tenemos afinidad o cosas en común. O sea, es natural que los jóvenes salgan con los jóvenes, que los adultos salgan con los adultos, que los padres que tienen, o las parejas que tienen niños, salgan con otras parejas que tienen niños. O sea, eso es natural. Y obviamente no hay absolutamente nada de malo en esto. El punto es que, como iglesia, no nos podemos olvidar que también hay otras personas que pertenecen a esta gran familia y que Dios nos ha puesto aquí para que entre todos podamos crecer. Y estas personas tienen siempre, el otro hermano va a tener algo que yo no tengo. Por lo tanto, no nos podemos olvidar. Los hermanos mayores, los adultos mayores, tienen mucha sabiduría y mucha experiencia para compartir con los más jóvenes. Y los más jóvenes, obviamente, están llenos de energía y en algunos casos de tiempo para poder ofrecerse y servir a los más ancianos. En la mayoría de los casos nosotros invertimos nuestro tiempo, nuestra energía con la gente que está más o menos en nuestra etapa de edad. Y esto en algún punto o de alguna forma es peligroso para el futuro de la iglesia. Porque si nosotros nos dedicamos solamente a lo que a nosotros nos satisface, ¿sí? Solo nos dedicamos, en el caso por ejemplo de los jóvenes, solamente a divertirse y salir. O sea, no hay nada de malo si te diviertes sanamente y sales. O sea, no hay absolutamente nada de malo. Pero si nos dedicamos solamente a eso y no a ser edificados en el ministerio mutuo y el juntarnos con gente más madura y gente que nos pueda ayudar, entonces no vamos a tener las herramientas necesarias para madurar. Y cuando vengan los problemas, entonces no vamos a poder saber cómo resolverlos, porque nos vamos a fiar de nosotros mismos. Cuando la Biblia nos invita a que no confiemos ni siquiera en nosotros mismos. Queridos hermanos, necesitamos las herramientas de aquellos que ya han pasado por las etapas y que han sobrevivido a ellas. Deuteronomio capítulo 6 es muy enfático cuando dice que la fe se puede transmitir de una generación a otra. O sea, la fe, queridos hermanos, es como un músculo. La fe hay que ejercitarla. Y cuando uno se acerca con gente de fe, cuando uno se acerca con gente que es mayor que uno y ha vivido su vida en la fe, y te cuenta cómo el Señor le ha ayudado en ciertas situaciones, cómo Él ha podido ver la mano poderosa de Dios en un aspecto o en el otro, entonces eso a nosotros nos vivifica y nos ayuda a seguir avanzando, porque sabemos que el Dios de este hombre o de esta mujer es el mismo Dios que yo tengo. Y su poder es el mismo hoy, mañana y siempre, y no cambia. Y por eso Pablo también le escribe y le habla de estas mismas cosas a Tito en el capítulo 2, cuando le escribe la carta. Como iglesia, el llamado, querido hermano, que nos está haciendo Pablo, que nos está haciendo el Señor en este día, es que mostremos respeto por los ancianos. Mostremos respeto por aquellas personas mayores en nuestra congregación. Que nosotros podamos hacerlo a través de acciones prácticas, como por ejemplo, que nosotros podamos adecuar los facilities, la iglesia, para que estas personas mayores puedan venir, por ejemplo. Que ellas, las personas que tengan limitaciones físicas, puedan sentarse en un lugar donde no tengan que bajar las escaleras, que puedan acceder quizás por esta salida de emergencia y sentarse adelante. O sea, pensemos en las dificultades que puede tener una persona mayor para venir a la iglesia, y que nosotros podamos también ser efectivos de forma práctica, ayudándoles a facilitarle también la vida. También podemos ajustar la temperatura del lugar donde nosotros estamos, ¿sí? No pensemos en nosotros mismos, quizás ellos sienten más frío que nosotros, entonces si podemos subir la temperatura, hagámoslo, pensando siempre en la temperatura adecuada para ellos. También pensamos siempre en la forma cómo debemos nosotros ajustar el sermón, utilizando palabras que sean de fácil entendimiento, para que ellos también puedan entender lo que se está predicando. Que ellos puedan, por ejemplo, ver imágenes en una pantalla y que ellos puedan acceder a otro tipo de información cuando no tienen acceso a la tecnología, que puedan escuchar quizás la predicación a través de un audio. O sea, nosotros debemos buscar todo eso. Y por último, y no menos importante, si un anciano o una persona mayor no puede venir a la iglesia, queridos hermanos, nosotros como cuerpo de Cristo debemos ir a ellos. Y vuelvo e insisto, no estoy hablando de los pastores o los líderes, estoy hablando de toda la iglesia.
Si una persona no puede venir aquí, si una persona no puede tener coinonía con la iglesia, nosotros estamos obligados a ir y visitarlos, queridos hermanos, toda la iglesia. No vamos todos juntos el mismo día porque no vamos a entrar 100 en una casa, pero sí que podamos preguntar, podamos, oiga, yo hace rato no veo a tal hermano, si usted sabe de un hermano que tiene dificultades para venir, hable, diga, se puede programar para visitarlos. Y hasta aquí Pablo nos ha hablado de los ancianos y ahora nos va a hablar cómo debe ser el trato acerca o hacia los jóvenes. Y Pablo dice que a los jóvenes los tenemos que tratar como hermanos, en el versículo 2. Y Pablo le está pidiendo a Timoteo que los trate sin competencia, apoyándolos y trabajando en conjunto con ellos. Es como debemos trabajar siempre en hermanos. Los hombres y las mujeres han sido diseñados por Dios para complementarse los unos a los otros. Y estando juntos, reflejar la imagen de Dios. Y esto no solamente es dentro del marco del matrimonio, también es dentro del marco de las relaciones de amistad. Y el pecado ha hecho que nosotros veamos a nuestros prójimos no como un complemento, sino como una competencia. Y esto es muy malo, queridos hermanos, porque cuando nosotros vemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, como una competencia, la percepción sobre él cambia. Ya no lo veo como un hermano, sino que lo veo como un enemigo en una guerra donde uno de los dos tiene que sobrevivir. Uno de los dos tiene que salir adelante. No importa lo que le pase al otro. Y entonces empiezan a surgir sentimientos de envidia, celos, resentimiento y desconfianza en nuestro corazón. Después de la caída, incluso en la iglesia, nosotros podemos poder ver a nuestros hermanos como competencia. Y a veces tenemos una relación cercana y esas relaciones se rompen porque el hermano está surgiendo y el Señor lo está usando y entonces a nosotros nos da envidia y nos queremos hasta apartar de esa relación. Y por eso Pablo es explícito cuando le dice a Timoteo que a los jóvenes hay que tratarlos como hermanos. Y vemos que nuevamente surge en Pablo la idea de que la iglesia es una familia. Y no nos podemos olvidar, queridos hermanos, que la iglesia es una familia a la cual nosotros debemos considerar con especial cuidado. Ninguno de nosotros, creo yo y espero, que desee algo malo para ningún familiar. Ninguno de nosotros quiere estar peleado con su papá, con su mamá, ni con sus hermanos. Igualmente debe ser en la iglesia porque somos una familia. Somos una familia. Y esto es determinante para el crecimiento de la fe. Porque tener amigos genuinos a quienes consideremos como hermanos, queridos hermanos, no es fácil. Porque hoy en día la amistad está demasiado devaluada en el mundo. Demasiado devaluada. Los aires de independencia dice que podemos solos. No necesitamos absolutamente a nadie. Porque nosotros tenemos un poderoso dentro de nosotros, y no estoy hablando de Cristo, es lo que habla el mundo. Sí, tenemos una fuerza y un poder que nos hace a nosotros mismos independientes. Y no necesitamos absolutamente de nada ni de nadie. Y podemos vivir nuestra vida en soledad. Dios no nos diseñó así, queridos hermanos. Dios nos diseñó para que nosotros podamos vivir en relación y que nosotros podamos aspirar a tener amigos genuinos. Y todo esto se le suma esa confusión que el mundo está vendiendo y está queriendo aún en la iglesia meter acerca de la sexualidad. Porque hace muy difícil que entre hombres nos podamos expresar apoyo mutuo y afecto. Es raro y difícil encontrar a dos hombres diciéndose que se aman. Es más fácil entre las mujeres. Pero entre dos hombres, la Biblia nos invita a que nos saludemos con un ósculo santo, que es con un beso. Yo no sé cuántos de ustedes se saludan con beso. Pero es más difícil. ¿Por qué? Porque la sociedad está diciendo que eso no está bien. Pero la Biblia nos ofrece modelos de relaciones entre hombres muy saludables. Tenemos el ejemplo de David y Jonatán. Cuando nosotros leemos 1 Samuel capítulo 18, versículos 1 y 3, que dice: y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Y Jonatán lo amó como a sí mismo, y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Y cuando nosotros miramos este pasaje con las gafas de esta generación erotizada, no va a ser posible leer este texto sin pensar que entre David y Jonatán había algo más que amistad.
Queridos hermanos, la Biblia nos llama a amarnos los unos a los otros. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos, hombres y mujeres. Debemos amarlos y debemos expresarles ese amor. No solamente en hechos, sino también como palabras. Con palabras. Decirle a un hombre que uno lo ama no es malo. Claro que no. Es una buena manifestación de lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Y esa clase de intimidad que alcanzamos en el Señor, solo la vamos a poder alcanzar cuando expresamos nuestro afecto genuino, incluso a las personas de nuestro mismo género, y que lo hagamos con naturalidad. Las personas que tienen trasfondos homosexuales o que luchan con su orientación sexual, para ellas no hay nada más liberador que ser amados por los hermanos de la fe sin necesidad de ser juzgados. Que se les puedan acercar con respeto. Porque la clase de amor que recibimos de Jesús es la misma clase de amor que nosotros como hermanos en la fe, como cristianos, debemos estar dispuestos a dar a las otras personas. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 16, dice que Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores y le fortaleció en Dios. En lugar de nosotros ver a nuestros hermanos como una competencia, tenemos que hacer lo que hizo Jonatán. Jonatán fue donde David y lo ayudó a fortalecerse en Dios. Y eso es parte de esa belleza de las relaciones que tenemos dentro de la familia de la fe. Podemos ayudarnos unos a otros a desarrollar nuestros potenciales en el Señor. Podemos crecer juntos, podemos caminar juntos, pero solo vamos a poder ayudar a crecer a otros cuando nosotros también estamos creciendo. Y lo único que da crecimiento en nuestras vidas, queridos hermanos, es la práctica de las disciplinas espirituales. Nosotros debemos perseverar en la oración, el ayuno y la lectura y meditación de la palabra. Todos los días, sin excepción. Y entonces vamos a poder crecer. Y cuando nosotros crecemos, entonces vamos a poder ayudar también a otros a crecer. El tercer punto es cómo debe ser el trato hacia las jovencitas. En el versículo 2, Pablo continúa diciendo que a las jóvenes debemos tratarlas como hermanas, con toda pureza. Pablo puntualiza, cosa que no hace con los jóvenes, a los jóvenes como hermanos, que a las jovencitas, ¿sí? A las jóvenes hay que tratarlas con pureza. Y esto es un gran desafío, queridos hermanos, sobre todo para los hombres. Sin importar la edad que podamos tener. Porque podemos encontrar adultos que se pasan en el trato hacia las mujeres, pero también podemos encontrar jóvenes que las miran indebidamente. Y en Génesis 3, cuando nosotros vemos al hombre y a la mujer pecar, lo primero que ellos hacen es esconderse porque han tenido vergüenza de su propia desnudez. Vivimos, queridos hermanos, por si no se ha dado cuenta, en un mundo que está obsesionado por todo aquello que es sexual y gratificante. El mundo es lo que más busca. Y yo no sé si alguna vez usted ha escuchado canciones del mundo, pero hay ritmos como por ejemplo el reggaetón y cantantes como aquel Conejo Malo, que todo lo que habla es denigrante para la mujer. Totalmente. Y este tipo de música lo que hace es sexualizar todo. O sea, todo lo que dicen tiene que ver con sexo. Y es muy difícil hoy en día para la sociedad, gracias a todas estas cosas, ver a una mujer que use ropa ajustada y no erotizarla. Porque es lo que la sociedad está vendiendo. El mundo está pidiendo que sea lo que se hace a través de la publicidad, a través de las canciones. O sea, absolutamente todo está orientado hacia eso. El mundo está pidiendo que hagamos todo lo que produce gratificación a la carne. Y por eso los comentarios sexuales y de doble sentido aumentan. Y es muy común aún en personas creyentes escuchar participar de este tipo de situaciones y este tipo de comentarios. Y esto lo que hace es aumentar ese fanatismo que tiene el mundo por todo lo erótico. Por eso, queridos hermanos, varones, nuestra mente debe ser renovada en Cristo cada día para que nosotros no participemos de las cosas que participa el mundo. En general, los hombres y las mujeres han sido cosificados mutuamente por esta sociedad.
Al hacer esto, lo que ha hecho la sociedad es quitarle la dignidad que la otra persona tiene y los ha reducido a ser un objeto de deseo y de placer. Desafortunadamente hoy en día son las mujeres las que más lo sufren. Sufren acoso. Pocas veces escucho yo o veo noticias donde un hombre denuncia porque ha sido acosado en un tren o en un bus. O sea, no digo que no pase, pero es muy extraño. Normalmente es al contrario. O sea, las mujeres son las que más lo sufren. Y en el mundo, nosotros vemos que para la mujer, por alguna razón, existe una presión para vestirse o verse sensualmente, para sentir que encaja y que cumple las expectativas de los hombres que los rodean. No por error o por coincidencia, la mayor parte, por ejemplo, de la prostitución es femenina. La mayor parte de los servicios de compañía son damas. Y ahora ha salido una nueva ola de modelos webcam, y en su mayoría son mujeres también. Y es por eso que Pablo está hablando específicamente que cuando nosotros tratamos a las hermanas de la iglesia, todas las hermanas, pero está haciendo énfasis especialmente en las jovencitas, lo debemos hacer con toda pureza. Y cuando hablamos de pureza, nos está hablando Pablo y nos está hablando el Señor a través de la palabra, que lo debemos hacer sin mancha, sin contaminación, sin morbo y sin ningún tipo de mal pensamiento. Tenemos que verlas como lo que son, nuestras hermanas en Cristo. La erotización en la que vivimos inmersos a través de los medios, especialmente los de la publicidad, donde para vender cualquier cosa, un bolígrafo, lo tiene que anunciar una mujer semidesnuda. Para vender un carro, lo tiene que hacer un hombre o una mujer semidesnudos. No sé qué tiene que ver una cosa con otra, quizás por lo de coger el carro e irse a la playa, digo yo. Entonces, toda esa erotización de los medios hace difícil que podamos ver a las personas con ojos de pureza, tanto hombres como mujeres, pero aquí Pablo está hablando especialmente a los hombres, porque nuestros ojos son muy rápidos y algunas hermanas pueden sentirse escaneadas o pueden sentirse incómodas con la forma en que un hombre las saluda. Quizás pueden sentir que ese saludo o ese acercamiento es un poco invasivo. Y esto obviamente es un problema en la iglesia. Sería un problema para nosotros. Por eso, querida hermana, si usted encuentra en alguno de los varones de esta iglesia una conducta que le incomode por la salud de la misma, por la salud de la iglesia, es necesario que estas cosas se hablen. Mateo 28, ve a tu hermano, si tu hermano pecare contra ti, si tu hermano no acepta, entonces ve con 2 o 3 testigos y por último llévalo a las autoridades de la iglesia. Pero creo que es un asunto que debemos considerar, y mucho más cuando esa opinión de esta hermana es la misma de otras hermanas, sobre el mismo hombre o sobre la misma persona. Timoteo es un pastor joven y estaba soltero, y entonces debe tener cuidado con todas estas cosas, especialmente. Porque como hombres, queridos hermanos, nosotros debemos ser cuidadosos. Porque cualquier mínima actitud que nosotros tengamos puede ser mal interpretada por parte de nuestras hermanas. Los pastores, los líderes, no estamos exentos de ser acosados, tampoco. Y de que algunas mujeres se acerquen con malas intenciones. Por eso es necesario crear barreras. Por eso es necesario crear procesos y procedimientos para evitar estas cosas. Por ejemplo, una consejería de un hombre y una mujer, ¿sí?, no se debe hacer en privado. Se debe escoger siempre un lugar público. Vamos a la cafetería, podemos hablar. Cuando termine el servicio nos sentamos en la primera fila y podemos hablar. Si es posible, voy a ir con mi esposa para que hablemos. Pero no debemos dar tampoco lugar a todas estas cosas. Lo mismo de parte de las mujeres. O sea, lo ideal sería que los hombres aconsejen a los hombres y las mujeres aconsejen a las mujeres. Pero no siempre es así. Pero sí debemos buscar, queridos hermanos, siempre las barreras y las herramientas para evitar que estas cosas puedan pasar. Pablo está cuidando el corazón de Timoteo.
y le está dando pautas para que él pueda colocar límites en los cuales él, como hombre y líder de la congregación, pueda estar y no salirse de ellos. Ahora, para nosotros, varones, llegar a ver a nuestras hermanas con pureza, debemos hacer 3 cosas. Lo primero es trabajar en el corazón, porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Debemos preguntarnos, queridos varones, ¿qué estamos albergando en nuestros corazones? Si a usted le gusta el cine, pero sus películas favoritas son aquellas donde siempre hay escenas eróticas, o si está usted consumiendo pornografía, o si usted tiene una debilidad, ¿sí? Entonces muy difícilmente, querido hermano, usted va a tener un corazón puro para ver a las hermanas de la iglesia, porque usted no se está alimentando de la palabra de Dios, sino que se está alimentando de lo que el mundo dice. Lo segundo que debe hacer es filtrar lo que entra en la mente. Pablo en Filipenses 4 dice: todo lo puro, todo lo bueno, en esto pensad. Y cuando vienen a nuestra mente pensamientos incorrectos, no debemos alimentarlos, sino que debemos traerlos cautivos en obediencia a Cristo. Porque vivir en pureza y ver a las mujeres de nuestra congregación con pureza, solo se va a lograr cuando encontramos o cuando llegamos a tener una mente que ha sido purificada por el poder de la palabra de Dios. No por otra cosa. Aquí no hay oraciones que valgan: Señor, cámbiame la mente y ya está cambiada. No. Usted necesita ser purificado por la palabra de Dios para que todo lo puro y todo lo bueno sean sus pensamientos. Y lo tercero que debemos hacer, varones, es vivir una vida centrada en Cristo. Si somos bombardeados todo el tiempo por aquello que es contrario a la pureza, como dije hace un momento, en todo, usted enciende la televisión y tiene problemas, enciende el computador, tiene problemas, pone su teléfono y tiene problemas, sale a la calle y se puede encontrar también un problema. Entonces el bombardeo es continuo. Por eso nuestra dependencia, queridos hermanos, debe ser en la fuente de la pureza. Nosotros debemos depender sola y únicamente de Cristo, porque Cristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Por lo tanto, Él nos conoce y Él nos entiende, y es el único que va a poder ayudarnos en el momento de nuestra debilidad. Por eso necesitamos rendir nuestra vida a Cristo. Y cuando consideremos a las mujeres de nuestra iglesia, especialmente a las más jóvenes, como hermanas, entonces vamos a entender que debemos amarlas como Cristo pide, como a nuestras hermanas. Y entonces vamos a poder verlas con otros ojos, con los ojos de la pureza. Dostoyevsky dijo: amar a una persona significa verla tal como Dios quiere que sea. Eso es amar a una persona. Y esta es la razón por la que vemos a los otros miembros de esta familia como alguien que también porta la imagen de Dios. Hombres y mujeres, portadores de la imagen de Dios. Y debemos entonces entender y practicar lo que dice Romanos 12, capítulo 9 y 10. Que el amor debe ser sincero. Que aborrezcamos el mal, aférrense al bien, ámense los unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Y esto es lo que Dios nos está llamando a hacer, especialmente varones con las mujeres y más puntualmente con las más jóvenes. Para concluir entonces, entendemos que nuestra comprensión de quiénes somos en Cristo es la que transforma nuestras relaciones. Nos vemos a nosotros a través de la cruz y de ese mismo modo podemos ver también a las otras personas a través del filtro de la cruz. Entendemos la insistencia de Pablo al recomendar especialmente las relaciones entre los miembros de la iglesia, con los ancianos, con los jóvenes y con las jovencitas. Porque sin relaciones sólidas y saludables, las comunidades, queridos hermanos, no se sostienen. Van a estar siempre en problemas. Querida iglesia, no hay absolutamente nada más nocivo y nada que dañe con más rapidez a una iglesia que las grietas en sus relaciones. Si nosotros tenemos un problema con un hermano, debemos resolverlo. Debemos resolverlo. Hay muchísimos pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de ello. Si tu hermano pecare contra ti, ve de tu hermano, antes de llevar la ofrenda, arréglate con tu hermano. O sea, hay muchísimos pasajes que nos hablan de ello. Y si nosotros no resolvemos nuestras situaciones con los hermanos, es porque no queremos. Y eso se llama desobediencia.
porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y si nosotros decimos que somos creyentes, que somos cristianos, la palabra de Dios, la escritura, ¿sí?, es la autoridad para nosotros. Y nosotros no hacemos ya lo que nosotros queramos, sino que hacemos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada en este lugar. Por esta razón, queridos hermanos, el chisme, las divisiones, cuando respondemos al pecado de otro con más pecado, afecta profundamente a todos los miembros de la congregación. Pablo recomendó a Timoteo que cuide la iglesia, porque cuando nosotros empezamos a ver a cada uno de nuestros hermanos, de los miembros de la congregación, como parte de nuestra familia, entonces esa visión es la que nos va a permitir a nosotros tratarlos correctamente. Así que le voy a pedir de pie para que oremos. Amado Dios, gracias te doy, Señor, en esta mañana, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Dios, porque a través de ella tú siempre nos exhortas, Señor, y redarguyes nuestros corazones, pero también nos animas, Señor, a seguir avanzando. Porque sabemos que tu palabra, Señor, es perfecta. Y en tu palabra, Señor, está tu voluntad. Y tu voluntad siempre es agradable a nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, a que nosotros podamos, Señor, ser una iglesia unida. Una iglesia, Señor, donde nuestra mayor fortaleza sea la unidad, Señor. Las relaciones los unos con los otros. Que nosotros, Señor, como hemos escuchado el día de hoy, podamos empezar a practicar la forma en que debemos tratar, Señor, a nuestros ancianos, a nuestros mayores en la iglesia, Señor, tratarlos con honra y con respeto, Dios. Que nosotros podamos buscar, Señor, alternativas prácticas para poder ayudarlos a ellos, para hacerles el servicio, Señor, y la vida en la comunidad mucho más sencilla, Señor. Que nosotros no seamos piedra de tropiezo para ellos, Señor, sino que ellos puedan percibir a través de nosotros el amor, Señor, de Dios. Que puedan recibir, Señor, de nosotros quizás aún el amor de los hijos que no han podido recibir, Señor. Que nosotros, Señor, podamos verlos a ellos, como hemos leído en tu palabra, Señor, como vemos a nuestros propios padres, Señor. Que podamos, Señor, también ver a nuestros hermanos, a los jóvenes como hermanos en Cristo, no como una competencia, sino como aquellos que son el futuro, el presente de nuestra iglesia, Señor. Aquellos que van a tomar la posta para continuar este camino que tú has trazado, Señor. Son la generación, Dios, que van a heredar todo lo que se ha logrado, Señor, hasta este día con Interlondres, Señor. Que nosotros podamos, Señor, los más mayores, ayudarlos a surgir. Que los podamos ayudar, Señor, a fortalecerse en ti. Que los podamos ayudar, Señor, a madurar. Para que ellos puedan tener también un corazón, Señor, de servicio para ti, Señor. Que ellos el día de mañana, Señor, anhelen ser pastores, Señor. Que el día de mañana ellos anhelen ser servidores tuyos, Señor. Que tú puedas trabajar en sus corazones, Señor, impregnándolos a ellos de todo lo que ellos ven, Señor, a través del servicio de sus hermanos. Te pido también, Señor, por los varones de la iglesia, Señor. Que nos ayude, Dios, a ver a nuestras hermanas con pureza. Que podamos ver, Señor, especialmente a las jovencitas, como si fuesen nuestras hermanas, los más jóvenes, y los más mayores, Señor, que las podamos ver como si fueran nuestras hijas. Y que nosotros, Señor, podamos derramar sobre ellas todo el amor que derramamos sobre nuestros propios hijos o sobre nuestra familia, Señor. Que ellas se puedan sentir, Dios, arropadas y cobijadas por esta familia. Y que puedan tener, Señor, la libertad y la confianza de poder abrir también el corazón con las personas que deseen, Señor. Te doy las gracias, Dios, por la palabra predicada en este día, Señor. Te doy las gracias por cada una de las personas que ha venido a este lugar para escuchar, Señor, lo que tú tenías para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús he orado.